Hola Erika, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Aquí súper ansiosa de compartirles sobre la carrera de diseño estratégico de nuestra escuela. Erika Silva me acompaña y ella es estudiante de cuarto año de la licenciatura en diseño estratégico y a la vez es instructora de mi cátedra, la cátedra de diseño y comunicación visual para estudiantes de segundo año. Nada más acabamos de terminar clases y ya nos vinimos para acá. Como bien decía Cruz, es importante que conozcamos un poco acerca de la carrera como tal, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa diseño estratégico? Que quizás es una de las preguntas, ¿verdad, Erika? Que Más generalmente nos difíciles. hacen y más difíciles de contestar. Pero estamos esta noche aquí para podérselas contestar y ponerles algunos ejemplos que ilustren esta parte de este concepto de la carrera. En principio, puede ser que muchos hayan ya escuchado la palabra diseño, ¿verdad? El diseño, pues obviamente es una profesión que se ha venido abriendo campo, tanto a nivel internacional como en El Salvador. Quizás una de las ramas más conocidas es el diseño gráfico. Y necesariamente puede ser que muchos a la hora de estar viendo nuestra oferta puedan creer que nuestra carrera es específica de diseño gráfico, pero por eso nos vamos a encargar hoy de explicarles un poco la mirada que la Mónica Herrera tuvo a bien plantear sobre su carrera de diseño, porque nos interesa no solo crear comunicación gráfica, que creo que sí lo podemos hacer, pero también nos interesa primero y antes que nada investigar cuáles son las necesidades del usuario, entendiendo al usuario como una empresa, una ONG, el mismo gobierno, una persona específica puede ser un usuario al que le vayamos a trabajar una solución. Entonces, analizando cuáles son las necesidades del usuario y de su entorno, porque hay que ubicar al usuario en su entorno específico, luego entendiendo esas necesidades, ¿verdad? Vemos qué oportunidad hay y luego damos una solución. Y una solución sostenible porque definitivamente no podemos hacer algo que no se vaya a poder implementar o que sea sumamente caro de producir. Entonces sí tenemos que pensar en lo sostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental, que quizás es con lo que más se relaciona esta palabra, sino desde el punto de vista económico, social y ambiental. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí es donde entra por qué la palabra diseño está inserta en todo esto y es porque utilizamos metodologías que usan los diseñadores, eh, metodologías y procesos como el design thinking, que es un proceso con ciertos pasos que inician con investigar, luego idear para luego prototipar una solución e integramos el pensamiento del diseño, porque el diseñador tiene un pensamiento divergente, un pensamiento que está un tanto fuera de la caja. El pensamiento divergente va de la mano con las tres carreras, no solo la carrera de diseño. Y lo que pretendemos con las soluciones es generar valor. Las soluciones no solo van a ser, por ejemplo, una marca, el branding de una marca, sino que también pueden ser experiencias, pueden ser productos, pueden ser servicios, diseño de servicios, en este caso, podemos rediseñar procesos. Entonces, hay una cantidad de espacio en donde el diseñador puede incursionar. La carrera está dividida, así como Cruz lo explicaba, en líneas de formación. Las tres carreras tienen 5 líneas de formación que ayudan a organizar el pensum. Cada materia está alineada, valga redundancia, con esta línea de formación y pretende formar en el estudiante las diversas competencias que necesita para poder ser pues un diseñador allá afuera. El pensamiento de diseño, que es nuestra primera línea, aquí es donde aprenden los estudiantes sobre las metodologías de diseño, a conceptualizar, a evaluar soluciones correspondientes a un perfil de usuario. También otro componente importante son las ciencias sociales,
porque las ciencias sociales nos permiten primero entender a ese usuario. Si nosotros no entendemos sus necesidades, no entendemos su comportamiento, no podemos proponerle una solución. Entonces, entender al usuario, entender a este, a este consumidor, a esta organización, es súper importante y eso tiene mucho que ver con las ciencias sociales. También nosotros le vinculamos, o sea, uno de los aspectos que sí es bien importante es cómo el diseño se vincula a las ciencias sociales y a los negocios. Eso hace que tengamos una mirada más holística del diseño y no solo nos concentremos, por ejemplo, en el punto de vista de comunicación visual, como lo hace el diseño gráfico. Por lo tanto, sí, los estudiantes van a tener carreras de marketing, van a tener carreras de gestión, de negocios, de innovación, que son súper importantes para producir soluciones que van a diferenciarse en el mercado y que van a ser sostenibles. Luego también le brindamos herramientas, así como decía Cruz en el bloque anterior. Sí, nosotros como escuela, a veces la gente piensa que necesita llegar sabiendo muchas cosas. Es una ventaja que alguien pueda los programas, hay muchos colegios que ahora ya les dan esas herramientas a sus estudiantes, pero nosotros como escuela nos encargamos de apoyarles en esa parte. Vemos programas de Adobe, ¿verdad? Toda la suite de Adobe, animación, prototipado en 3D, etcétera. Entonces, estas materias van ligadas también fotografía de estudio, fotografía de producto, fotografía de moda, o sea, como un montón de herramientas que van a ser, estas herramientas van a ayudarle al diseñador a poder comunicar sus mensajes, sus productos, sus soluciones. Y hay otra línea que es importantísima, que es la de proyectos de diseño, que ya Erika nos va a comentar un poquito sobre uno de los proyectos que ha desarrollado más adelante, sobre uniendo, digamos, un montón de los conocimientos que ella ha adquirido en las diversas cátedras. El campo laboral quizás es una de las cosas que más que todo también les interesa a ustedes, padres de familia. Es súper importante. Aquí les voy a contar un poquito sobre en qué áreas puede trabajar su hijo, ¿verdad? O su hija. Una de las áreas es la investigación del usuario. Justamente tenemos una estudiante, exalumna, mejor dicho, ya de la carrera de diseño estratégico, que trabaja en Adobe y una de sus labores es investigar las tendencias del mundo, pues obviamente de la moda y del calzado. Le ha tocado ir a China, le ha tocado ir a Nueva York, a México. Hoy está un poco encerrada, pero justo en diciembre estuvo en China viendo las nuevas tendencias y porque obviamente materia prima y diseños también se pueden gestionar con ellos. Otra cosa son gestión de procesos dentro de una empresa. Esto también ayuda a que se analice si un proceso dentro de una empresa, ver qué oportunidad existe para mejorar ese proceso o para agregar algo en los pasos de ese proceso para que mejore y sea más efectivo. También desarrollo de productos y servicios. Tenemos cátedras en donde los estudiantes van a poder ver cómo diseñar un producto, cómo diseñar un servicio, no solo desde un punto de vista cosmético, sino que también desde un punto de vista estructural. La innovación, pues obviamente entra acá, hay departamentos de innovación en diversas empresas y es algo en donde nuestros estudiantes también han estado incursionando. Luego el emprendimiento, creo que esta es una de las áreas que también es transversal a las tres carreras y tenemos un área que se llama Emprende, donde nosotros podemos prácticamente empujarlos, ¿verdad? A crear su propio negocio. Tenemos estudiantes como Eric Benner, que tiene su propia empresa que se llama The Lab, donde él desarrolla estrategias de diseño estratégico y también maneja marcas como Santa Burguesa y otras marcas que son un tanto también emprendedoras, si se puede decir así. Y también poner su propio estudio de diseño, que creemos que eso es una de las áreas que también puede ser explotada. Vamos a ver algunos proyectos de cátedra. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes un poco el ambiente que se vive al estar trabajando en un proyecto con muchos procesos. No solo se trata de diseñar algo gráficamente o producto o tangible, sino que también las estrategias se diseñan con procesos de diseño bastante
¿cómo se llama? Multidisciplinarios o interdisciplinarios. Y aquí tal vez Erika nos pueda contar un poquito sobre esta sensación a la hora de estar trabajando, ya sea con los alumnos de su propia carrera o de otras carreras. Buenas noches. Bueno, una de las fases más emocionantes de todo diseño es llenar todo el cuarto de post-its para crear una metodología, para crear un proceso que vamos a tener que desarrollar. Como les dijo Marisela, es súper importante escuchar a las personas, hacer equipos multidisciplinarios, porque hay muchas personas que tienen muchos conocimientos y que podemos aprender de todos. Entonces es importante estos equipos multidisciplinarios, llenarnos de todas las ideas posibles. Ninguna idea es mala, todas las ideas son buenas, pero hay que ir buscándole el lado, cuál es la mejor idea y la idea más sostenible con el tiempo. También nosotros contamos con un laboratorio digital de última generación donde tenemos una impresora 3D, tenemos cortadora láser para diseñar un área de carpintería, de cerámica, la fabricación digital, como la menciono, una pequeña área de textiles, en donde los estudiantes pueden desarrollar proyectos que tienen que ver con prototipos de productos. Rápidamente quería comentarles también que hemos participado como escuela y como carrera de diseño estratégico en concursos internacionales. Este es el ICFF Schools, que se desarrolla en una de las ferias más importantes a nivel internacional, que se desarrolla en Nueva York en el mes de mayo, y ganamos el premio a la mejor, digamos, exposición de diseño de las universidades participantes. Este es un proyecto conjunto con la Universidad Don Bosco, que también nos enorgullece desde un punto de vista de una integración de dos universidades trabajando juntos, integrando equipos multidisciplinarios. Y aquí también tenemos otros ejemplos de otros workshops que hemos participado, en donde nuestros estudiantes interactúan con estudiantes de todas partes del mundo. Aquí les dejo para que Erika nos comente un poco sobre su proyecto que tiene que ver con una empresa con la que trabajaron, un cliente real, y para que nos cuente un poco cuál fue la experiencia, el proceso, quizás hasta cuál fue también la parte más difícil. Bueno, les voy a comentar un poco sobre nuestro proyecto con Acansal. Fue un proyecto con un cliente real en el cual lo primero que teníamos que hacer es hablar con este cliente, ver cuáles eran sus problemas, cuáles eran las necesidades que ellos tenían, qué querían lograr hacer con nosotros, y luego nos pasamos a una etapa de investigación. En esta etapa de investigación es un poco difícil ver lo que el cliente quiere y luego lo que el usuario quiere, pero es importante para que un diseñador estratégico investigue al usuario, investigue cuáles son las tendencias que hay en el mercado, investigue qué es lo que el usuario verdaderamente necesita de esta marca para luego generar una solución sostenible. Luego pasamos a la etapa de ideación, y en esta etapa de ideación, como dijo Marisela, es uno de los procesos que más nos encanta: generar ideas, buscar nuevas soluciones, escuchar a todos, ver cuáles son las ideas de todos, tratar de compartir lo más posible, que sacar todo lo que tenemos en nuestra mente y hacer una solución. Ocupar también criterios de diseño para que esta solución luego pueda ser aplicada. Y pasamos a una etapa de prototipado. En esta etapa de prototipado, nosotros vemos de todas las soluciones que hemos generado, cuál es la más viable, cuál es la solución que pueda de verdad darle una solución a este cliente. Y una de las fases más difíciles de todas es hablar con el cliente y decirle: miren, ustedes tenían este problema, nosotros venimos con esta investigación fundamentada de todo lo que hemos investigado del cliente, todo lo que hemos investigado del usuario, lo que necesita, y tomamos en cuenta lo que ustedes quieren, pero nosotros venimos con esta solución que de verdad va a resolver los problemas. Entonces es súper importante ver cómo este prototipado, todo este proceso te lleva a una solución que el cliente muchas veces solo quiere un posicionamiento, pero la verdad es que necesita hacer toda una estrategia para llegar a ese posicionamiento que ellos quieren. Y es un diseñador, es súper importante que tengan esa autonomía para decirle al cliente lo que verdaderamente necesitan. Y ahí, porque me acuerdo perfectamente que hubo quizás incluso una situación difícil que el cliente no quería quizás hacer estos cambios, no quería
aceptarlos, mejor dicho, para mejorar, que quizás era lo que ustedes estaban tratando de decirle, ¿verdad? Sí, prácticamente es convencer al cliente que de verdad nosotros investigamos. Una de las cosas más importantes de un diseñador estratégico es investigar y fundamentar por qué estás proponiendo esta solución. Y luego tratar de comunicárselo al cliente, que ellos entiendan para que vean que la mejor solución no es la que ellos tienen en mente, sino que una que de verdad tiene una justificación por detrás. Ok. ¿Y cuál cree usted que es el valor de trabajar con un cliente real? ¿Cómo lo ha visto usted a partir de estudiar en la Mónica Herrera y enfrentarse a muchos clientes, que algunos son fáciles, otros son difíciles, otros son divertidos, otros tal vez más serios? ¿Cuál es su aprendizaje al respecto? El aprendizaje respecto de trabajar con clientes reales es que te abren las puertas a un mundo, al mundo real, la verdad. Tenés que hablar con clientes, tenés que ver todas estas soluciones. Puedes trabajar con diferentes rubros. Cada uno de los clientes que hemos tenido, ya sea de forma de cátedra o clientes reales, te abren las puertas a estos nuevos mundos, a investigar de estos nuevos mundos porque no sabes nada y tenés que empezar a solucionar un problema desde cero. Entonces tenés que ocupar todas estas metodologías de investigación, de ideación y el mayor conocimiento, la mayor enseñanza que se lleva una persona es cómo lidiar con los clientes y ver qué es lo que verdaderamente ellos necesitan. Ok. Bueno, se nos acabó el tiempo, Erika, pero le agradezco por su tiempo, por compartir su experiencia en la Mónica Herrera. Y cualquier cosa, pues, vamos ahí, cuando estemos disponibles, también vamos a conocernos, primero Dios.